¿Qué tal amigos? Hoy hubo movilizaciones sociales en el sector de la Uruca, al oeste de la ciudad de San José, y en Cartago, a tempranas horas de la mañana. No fueron multitudinarias, pero sí hubo movimientos protestando por el precio de los combustibles. Y protestando también porque las medidas que tomó la administración de don Rodrigo Chávez favoreció únicamente a aquellos que se movilizan por buses mayoritariamente que usan diésel. Y entonces los taxistas y me imagino que también las plataformas Uber y Didi pues también podían estar ahí. Eso no lo puedo decir, pero bueno, los taxistas rojos estaban ahí presentes. El tema es complejo. El tema es muy complejo porque la raíz de todo esto, y al final del día vamos aclarando las ideas, todo esto viene de un modelo de sociedad que hemos elegido los costarricenses. El costarricense eligió mayoritariamente el vehículo particular, el automóvil, entre comillas, familiar, porque en muchos casos es el automóvil personal en detrimento de el transporte público. Y después de la administración de José María Figueres, el cierre de los trenes. Entonces hoy día funcionan muy pocas líneas de tren, muy pocas, y sobre todo perdimos el tren interoceánico y perdimos el tren que iba desde Palmar Sur hasta Chiriquí en Panamá. Entonces hemos definido un modelo de sociedad, un modelo de transporte y evidentemente una función muy determinada para el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que es construir caminos y carreteras. Actividad que comparte también con las municipalidades que también construyen caminos y carreteras a nivel de los cantones en menor escala que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Ahora bien, tenemos que entender qué es lo que somos como país. No producimos automóviles, no hay ninguna fábrica, digamos, automotriz en Costa Rica, no armamos automóviles, lo compramos de los mercados que producen esos vehículos que vienen hoy día mayoritariamente de Corea del Sur, pueden venir algunos, las mejores marcas de Inglaterra, de Alemania, de los Estados Unidos, de México. Sí, hay un mercado comprador grande de donde Costa Rica se abastece y se abastece de automóviles de segunda que le llamamos, ¿verdad? Que ya no son países necesariamente que fabrican, sino que
exportan los vehículos como un negocio y pueden venir de muchos países de América del Sur, Ecuador, han ido variando. Los comerciantes van descubriendo, digamos, nichos en donde hay vehículos de segunda de buena calidad que vienen acá. Viene también mucho vehículo de segunda de los Estados Unidos. Pero entonces ese es un modelo, digamos, que hemos desarrollado. Pero si nos ponemos a ver, digamos, ese conjunto de los que constituimos, los que tenemos acceso a nuestro automóvil particular, sabemos que inducimos a que se gasten en nosotros dólares que para pagar esos vehículos, para pagar el transporte de esos vehículos a nuestros puertos. Y luego, como no producimos gasolina, tenemos que comprar los combustibles para esos vehículos, sean diésel o sean gasolina. La misión de administrar toda la parte, digamos, de los combustibles que utilizan la industria y el transporte público y privado lo quedó en manos de Recope. En el pasado, y por eso se llama Recope, la refinería costarricense de petróleo, la refinería compraba petróleo crudo y lo refinaba y entonces podía obtener como subproductos gasolina de distintas categorías, super, normal que ellos llaman, regular, y podían obtener diésel. Hoy día todos esos productos tenemos que importarlos y todo eso hace pues una mayor dependencia, digamos, nuestra de un mercado internacional que se ha visto afectado por una guerra, digamos, por la invasión de Rusia a Ucrania, que ha afectado, digamos, el tránsito por los mares y algunos países productores de petróleo y algunos más cercanos de los mercados, entonces se han apresurado a comprar y entonces nosotros nos vemos tenemos que entrar en esa competencia por los precios del producto y eso hace nuestra vida más cara. Y yo entiendo que la forma de demostrarle al gobierno que estamos siendo afectados es a través de la movilización social. Y el mismo presidente estuvo de acuerdo y entendió que para él salía ayer de viaje a la conferencia internacional de Davos y que el día de hoy se iban a producir movilizaciones sociales. Pero mi reflexión va en el sentido que tenemos que entender nosotros como ciudadanos que somos parte de sectores privilegiados que tenemos acceso al automóvil. ¿Quiénes lo tienen? Y quienes no, pues pueden pagar un servicio, ya sea de plataforma digital, ¿verdad? Un Uber o bien un taxi rojo. Y entonces tenemos el dinero para cubrir el transporte. Pero yo estoy consciente de que hay mucha gente que no le gusta utilizar el transporte público, los buses, como no le gusta montarse en bus. Y entonces, bueno, esto nos enfrenta a un problema del tipo de sociedad que somos, de lo que hemos elegido y de que, digamos, creemos como cada uno de nosotros, digamos, que tiene derecho. Es un derecho que cada uno tiene en la medida en que pues dispone de los medios para hacerlo en ese tipo de transportes. Pero claro, el asunto viene cuando queremos hacerle un problema a esta administración o a cualquiera de las administraciones
porque no nos está dando las satisfacciones que esperamos. Pero bueno, hay que entender que hay otros sectores sociales que no tienen acceso al automóvil y otros sectores que no tienen acceso a las plataformas, aunque los precios puedan ser más cómodos. Sencillamente hay gente que vive apenas con lo necesario para lograr cubrir sus necesidades primarias. Incluso podría ser que usen otro tipo de transporte, la bicicleta, por ejemplo, o que caminen. Entonces, digamos, en esa perspectiva, la parte social y sociológica es muy importante, de esa responsabilidad, pero no hemos sido educados como ciudadanos para entender eso. Hemos sido educados para exigir. El que tiene automóvil quiere que Riteve no aumente los precios, quisiera que los precios fueran menores. El que tiene automóvil quisiera que todo lo que requiere un automóvil, desde los aceites hasta los combustibles y las reparaciones, fueran lo más cómodas posibles, ¿verdad? Sí, porque somos una sociedad en eso muy basada en el beneficio mío y no tengo esa visión de lo nacional, de lo comunal, de la solidaridad social. Entonces, si yo puedo pagarme la gasolina de mi auto para desplazarme, pues lo hago con toda tranquilidad. Pudiera ser que si llegara a afectarme, entonces decida poder alternar en que hay días en que voy a mi lugar de trabajo en mi automóvil y otros en que podría movilizarme por otro medio, incluido el transporte público. El presidente tomó una decisión correcta. El presidente tomó la decisión de darle un soporte a los sectores que la crisis afecta mayormente, que son los sectores populares. Y entonces, como todos sabemos, la mayoría de los autobuseros y la mayoría de los autobuses como unidades individuales lo que utilizan es el diésel. Entonces, aplicar una serie de revisión de decretos y de puchitos de plata por aquí y por allá para sumar una cierta cantidad que se le va a inyectar a las empresas autobuseras para que puedan mantener el precio del tiquete de autobús, el precio del pasaje del bus a los ciudadanos. Y entonces, de repente, los taxistas rojos, y no sé si los de Didi y los Uber, protestan. ¿Por qué? Bueno, porque la mayoría de los automóviles son de gasolina. Solo los muy lujosos son de diésel, ¿verdad? Entonces, eso crea un desajuste social porque, de acuerdo a lo que yo oí de los manifestantes, pedían que la rebaja de los hidrocarburos fuese general, ¿verdad? E incluso algunos defendieron que no se tocaran los asfaltos, porque los asfaltos también los utilizan algunas industrias para la organización de su infraestructura y que entonces no podría ser general. Entonces, claro, es muy difícil tomar decisiones en un país como el nuestro, donde nadie quiere ser el sacrificado, vamos a decirlo entre comillas, ¿verdad? Pero no somos conscientes de que
no todos los costarricenses tienen automóviles, porque si no, habrían 5 millones de automóviles. El país debe andar en una flota vehicular de 1.200.000 unidades, más o menos. Pero ese 1.200.000 unidades está muy concentrada en el gran área metropolitana de San Ramón a Turrialba. Es decir, en ese territorio de un 5%, donde vive sí, un porcentaje alto de la población, un 60%, es donde está concentrada la mayoría de los que tienen automóviles. Estaba revisando los datos del IMEC para esto. Porque en las otras provincias es el número de personas con automóvil es menor al del gran área metropolitana. Entonces estamos hablando de que todos estos temas nos llevan, porque si nos llevan a posiciones extremas, algunos han dicho, bueno, es que es muy sencillo, la gasolina tiene los hidrocarburos tienen un impuesto que se llama impuesto único a la gasolina, así se llama. Y de ese impuesto único a la gasolina, el Estado costarricense se queda con el 66% aproximadamente. Es decir, cada vez que nosotros compramos un litro o un galón de gasolina, le estamos dando de ese dinero con el que pagamos, le estamos dando un 66% al Estado. Lo cual, si uno lo individualiza, lo puede ver muy alto. Pero resulta que ese 66% se distribuye entre distintas instituciones. Entonces, si uno toca ese precio, va a afectar incluso hasta los sectores populares. Por ejemplo, que en el 2017 recibieron una suma de 225 millones de colones que recibieron como parte de esos fondos. Por ejemplo, en el campo de la investigación, el Laboratorio de Materiales Estructurales de la Universidad de Costa Rica recibe una suma también para hacer las investigaciones de resistencia a materiales, resistencia a asfaltos y todo este tipo de cosas. Bueno, dejaríamos de hacer esa actividad. Entonces no es tan sencillo decir toquemos el impuesto único, porque va a tocar, digamos, una cadena de instituciones, incluido, por ejemplo, FONAFIFO, digamos nosotros que nos ufanamos de ser un país verde, porque resulta que este programa recibe una cierta cantidad, porcentaje, aunque más pequeño, que está destinado, digamos, a la plantación de nuevas especies. De manera tal que no es un tema fácil de resolver para una administración. Y entonces uno dice, ¿y por qué le quieren, digamos, poner a esta administración a resolver ese problema? ¿Por qué no lo resuelve la Asamblea Legislativa? Que haga la Asamblea Legislativa un proyecto, ahí tienen 41 diputados, y que salgan a decirle al pueblo, nosotros somos los que vamos junto con el Poder Ejecutivo, vamos a lanzar un proyecto innovador, en donde entonces vamos a darle prioridad. Por ejemplo, no vamos a seguir desarrollándonos a través de el automóvil particular. Vamos a fomentar la construcción de un tren interurbano, ya sea superficial, ya sea un metro, pero vamos a apostar por otro tipo de movilización de la población trabajadora. Pero esas son decisiones que a mí me gustaría oír de ese grupo de 41 filibusteros que está sentado en la Asamblea Legislativa y que está ahí solo y que los llaman los medios de prensa para dar declaraciones en contra de las decisiones que muy acertadamente tomó Rodrigo Chávez, de decir voy a apoyar a los sectores populares dándoles
a los transportistas que utilizan mayormente diésel, dándoles un subsidio de una cantidad de dinero que la obtuvo al derogar ciertas disposiciones. Incluso hubo sectores que dijeron no se puede tocar el asfalto porque también en los industriales dijeron que eso los afectaba en la construcción de las edificaciones y ciertos usos que ellos le dan al asfalto, de manera tal que de aquí nadie quiere ser sacrificado. Pero bueno, para eso están los poderes ejecutivos y legislativos, para tomar decisiones. Rodrigo Chávez y la nueva administración tomó decisiones. Le toca ahora a los otros ver cuál es el camino que vamos a recorrer en esto. Pero es muy sencillo para la gente que desconoce, digamos, y que si uno se pone a ver las cifras, uno dice, pues sí, el Estado se deja una buena tajada, pero resulta que si nos quita esa buena tajada, esos 227 millones que en el 2017, no sé hoy día cuánto está llegando a los sectores más necesitados de la economía costarricense, se van a quedar sin esos recursos. Y nos vamos a quedar sin Fonafifo. Y evidentemente nos vamos a quedar sin instituciones como Conavi también, que recibe otra parte. Pero aquí la cosa no es como decir que el que tiene el galillo más grande que trague más grueso. ¿Ah? No, 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 no. Estamos en una sociedad democrática. Tengamos visión de solidaridad, tengamos visión de lo que es la vida democrática. El señor presidente hizo un gran esfuerzo junto con algunos de sus ministros por proponer que no se eleve el precio del pasaje de bus para los sectores populares. Es una primera medida. También démosle tiempo a ver cómo se comportan las cosas. ¿Por qué? Porque yo mismo les decía y estaba revisando los precios del crudo. Hay alguna tendencia que pudiera bajar y no sabemos si finalmente pudiese ser que la paz llegue a establecerse en Ucrania. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero entonces, mientras tanto, mientras duren estas condiciones, primero entendamos que vivimos en un mundo que está en guerra y que cuando se está en guerra hay que reducir los gastos, hay que contraer los gastos. Cada individuo debe contraer sus gastos. No es como lo revisé hoy en los periódicos, la gente ayer matándose en el Estadio Nacional sin ninguna protección, y los medios de comunicación no nos hablan de eso, en donde se sobrevendieron entradas para ver un cantante. Entonces, una sociedad que tiene dinero para esas cosas y no las tiene para otro, estamos mal en un periodo de crisis en donde debemos sacrificar algunas cosas con visión ciudadana de solidaridad. Bueno, quería hablar este tema con ustedes porque he visto a la prensa muy del lado de estos que dicen quitémosle el impuesto único a la gasolina y nos volamos Recope y nos volamos Conavi y nos volamos un poco instituciones, porque ellos no son los que tienen la responsabilidad de ser los presidentes de la República. Eso es muy fácil cuando se está sentado en la Asamblea Legislativa, en esas discusiones banales que tienen esos 41 filibusteros que están ahí. Que tengan muy buenas noches.